Hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Bueno, vamos a iniciar con nuestro culto de alabanza y adoración a nuestro Dios. Y bueno, como siempre, como iniciamos nuestros cultos, vamos a iniciarlo con una oración. Los invito a orar. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque nos permites nuevamente estar reunidos, Señor, a través de los medios electrónicos, Señor, para aprender más de tu palabra, Señor, y para alabarte, Señor. Señor, agrádate de lo que se hace en esta mañana, ya que es para ti, Señor. Danos una mente abierta y un corazón humilde para poder aprender, Señor, acerca de lo que tú tienes para nosotros a través de tu enseñanza, de la predicación, Señor. Y, Señor, también un corazón humilde, Señor, para poder ponerlo por obra en nuestro andar diario, Señor. Te agradecemos todo esto y te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, después de haber orado, hermanos, los invito ahí en sus casas que me acompañen. Vamos a tener una lectura bíblica ahí en el libro de Salmo, ahí en el libro de los Salmos, capítulo 20. Y bueno, le voy a dar lectura, sígueme tú, cada uno de ustedes síganme ahí con su vista. Y bueno, dice así la palabra de Dios. Bueno, dice ahí Salmo número 20. Dice así la palabra de Dios, sígueme ahí con tu vista. Dice ahí: Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva Jehová, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Dios bendiga su palabra. Este es el salmo del día de hoy, Salmo capítulo número 20, y leímos de los versículos del 1 al 9. Y bueno, en esta mañana vamos a continuar, después de haber tenido esta lectura, vamos a continuar ahora alabando a nuestro Dios a través de una serie de cantos, ¿sí? Vamos a dar el lugar al grupo de alabanza y adoración para que nos dirijan con esta serie de 4 alabanzas. Mi alma siempre le
Bueno, después de haber escuchado estas alabanzas, hermanos, ahora los invito a que me acompañen. Vamos a tener la siguiente lectura bíblica. Y bueno, en esta lectura va a estar basada la predicación de esta mañana. Ahí va a ser en el libro de Marcos, capítulo 12, de los versículos del 41 al 44, ¿sí? Marcos capítulo 12 del 41 al 44, y bueno, ahí va a estar basada la predicación de esta mañana. Y bueno, te invito a que me sigas con tu vista, ahí con tu Biblia. Y bueno, dice la palabra de Dios así, dice: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Dios bendiga su palabra, y aquí es donde va a estar basada la meditación de esta mañana. Y así es, hermanos, como damos lugar al predicador de esta mañana. Que el Señor les bendiga. Dios les bendiga. Pues estamos nuevamente aquí con ustedes a través de estas transmisiones, llevando la palabra de Dios y deseando, hermanos, que pronto podamos volver a reunirnos. Por favor, sigan orando para que el Señor pues nos guíe y podamos pronto, a pesar de las circunstancias, pues reunirnos según su voluntad y también con las medidas pertinentes. Bueno, hermanos, vamos a seguir con nuestras predicaciones en Marcos. Ya nos hizo el favor nuestro hermano de leer el pasaje en el que va a estar basada la predicación esta mañana.
Y pues vamos a hacer un poquito de recapitulación. Unas semanas atrás ya dijimos que Jesús hace su entrada triunfal en Jerusalén. Después Jesús purifica el templo y después comienza a enseñar en el templo. Vienen estas personas que pertenecen a diferentes grupos religiosos y bueno, Jesús los humilla o expone también su hipocresía al contestar con plena sabiduría los cuestionamientos y las trampas que intentaron ponerle estas personas. Hermanos, y pues bueno, entonces vienen los fariseos, los escribas, cuestionan su autoridad, hablan acerca del tributo a César, hablan acerca de esta mujer que tenía varios maridos y enviudó 7 veces. Y entonces ahora Jesús pregunta. Y la semana antepasada hablamos acerca de un cristianismo terrenal, estas personas que creían que el Mesías era un simple hombre más. Y después la semana pasada hablamos de un cristianismo externo solamente, en donde las personas creían en Dios únicamente para promover su propio yo, su propia gloria. Bueno, hermanos, esta mañana la verdad es que fue bastante difícil poder pensar en un título para nuestra predicación, para encerrar en lo que vamos a hablar en esta mañana. Y bueno, el título de nuestro sermón es El cristianismo de los escribas. Obviamente los escribas no eran cristianos, los fariseos, ni los herodianos, ni los saduceos sabían qué era el cristianismo. Hermanos, pero también debemos entender que pues es una manera de hacer un paralelismo y contextualizarlo a nuestro tiempo. Y pues en otro sentido sí era una idea de cristianismo lo que hacían las personas antes de que Cristo viniera, porque en la religión judía pues esperaba el regreso del Mesías o del Cristo. Hermanos, ¿qué les parece si oramos para comenzar pidiéndole a Dios que nos hable por medio de su palabra y que por medio de su palabra transforme nuestros corazones, anime y alimente, nutra nuestras almas y nos conceda vivir para Él? Vamos a orar, hermanos. Dios, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu iglesia Divino Redentor. Gracias, Dios, por sostenerla con poder, con fidelidad hasta el día de hoy. Y te rogamos, Dios, que nos concedas el poder reunirnos para alabar tu santo nombre, pero también te rogamos, Dios, que nos concedas vivir honrando y glorificando tu nombre, Señor. Sosténnos en fidelidad, preserva, Señor, nuestras almas para que perseveremos en obediencia a ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, entonces, el cristianismo de los escribas. Este pasaje es bastante común. Yo creo que más de una vez lo has leído. Y es interesante, hermanos, que lo más seguro es que tú tengas una idea errónea de este pasaje. Y para poder explicar un poquito eso, hay que mencionar algo acerca de los pasajes. En la Biblia encontramos en este sentido específico 2 tipos de pasajes. En la Biblia hay versículos o capítulos o pasajes que son descriptivos y hay pasajes que son prescriptivos. Pues la palabra se parece, pero significa completamente algo diferente. Descriptivos es que Dios, por medio de su palabra, simplemente está, propiamente dicho, haciendo la descripción de algo. Está narrando una circunstancia, una escena, una situación, etc. Pero cuando hablamos de que hay pasajes que son prescriptivos, estamos pensando en la prescripción, en la receta de un doctor. Prescriptivo quiere decir que se te está dando una instrucción, una orden, un mandamiento, que tienes que ir a hacer aquello que el pasaje dice. Un ejemplo de esto, de un pasaje prescriptivo, es cuando leemos acerca de perdonar
a los demás sus ofensas, cuando el Señor le dice a Pedro, tienes que perdonar 70 veces 7. Cuando se nos dice que debemos amar a nuestros enemigos, amar a nuestro prójimo, etcétera, etcétera. Estás viendo una prescripción de parte de Dios para tu vida diaria. Amar a tus enemigos, perdonar a los demás, entre otras cosas. Cuando se nos dice que es un pasaje descriptivo, narra nada más una situación, una historia, una circunstancia, y un buen ejemplo puede ser cuando David mata a Goliat. Dios no te está ordenando que vayas y mates a un gigante, simplemente se te está contando un acontecimiento que sí tiene valor teológico, hay doctrina en esos pasajes descriptivos, pero no necesariamente se te está diciendo que vayas y hagas exactamente lo mismo que el personaje en cuestión hizo, porque es nada más la descripción de un acontecimiento. Entonces espero que haya quedado eso claro, porque es importante para entender el pasaje de esta mañana. Hermanos, el pasaje de hoy es prescriptivo, es un mandato de Dios, lo que estamos viendo en el pasaje de esta viuda que tira sus 2 moneditas, o es un pasaje únicamente descriptivo. Bueno, la respuesta es que es un pasaje descriptivo nada más. Dios está describiendo una circunstancia que pasó y está contrastando entre los ricos y esta viuda pobre. Y hay que detenernos a pensar un momento. Jesús está declarando que hay que hacer lo que hizo esta mujer. Jesús está alabando el hecho de la mujer. Ahora no me contestes rápido. Regresa al pasaje, léelo con detenimiento y te vas a dar cuenta que lo único que Jesús está diciendo es que a diferencia de los ricos, esta mujer dio todo su sustento. Una de las cosas más valiosas y de las razones más fuertes por las que nosotros predicamos pasaje tras pasaje es precisamente lo que vamos a ver hoy. Hermanos, nosotros solemos pensar que la viuda es un ejemplo de cómo se debe ofrendar, pero ¿sabes qué? A la luz del contexto, la viuda es una víctima. Es una víctima de esta religiosidad manipuladora de los escribas y los fariseos. Acabamos de leer la semana pasada que los escribas y los fariseos devoraban las casas de las viudas. Y aquí hay un ejemplo de eso. Hermanos, Dios no te ordena a que tú des todo al punto tal que te quedes sin comer. Esta no era una orden de parte de Dios. Era una invención de parte de los grupos religiosos que odiaban a las personas, odiaban a Dios, con tal de ser exaltados ellos mismos. Hermanos, ofrendar de esta manera puede llegar a ser una demostración de gratitud al Señor. Puedes ver, por ejemplo, a María derramando este perfume de alabastro que era sumamente caro y el Señor no se lo reprochó, al contrario. Sin embargo, hermanos, debemos saber que esta mujer era víctima de las mentiras y la manipulación de los escribas y los fariseos, porque el propósito de la ofrenda no es empobrecer, no es que nosotros nos desprendamos de incluso aquello que suple nuestras necesidades más esenciales. Hermanos, entonces dejemos de pensar que la viuda es un modelo de una ofrenda piadosa y verdadero, y que los ricos eran simples ofrendadores vacíos. Ambos, hermanos, eran víctimas de estos labradores malvados, como Jesús les ha llamado en la parábola, que se han apoderado de la viña del Señor.
y la están exprimiendo para su propio beneficio y no para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, por un lado tenemos a la viuda que era muy pobre y que era una víctima del cristianismo de los escribas. Y por otro lado tenemos a los ricos que también eran una víctima del cristianismo de los escribas. Y te voy a decir por qué. Hermano, en primer lugar, los ricos eran víctimas de una religiosidad falsa. Cuando ellos venían a depositar su dinero, ¿por qué Jesús sabía que habían depositado grandes cantidades? La respuesta es porque era una urna donde se depositaba el dinero, se manejaban monedas, y pues obviamente mientras más monedas tirabas, monedas más grandes, más pesadas, pues obviamente hacías un ruido mayor. Entonces, ¿qué nos está diciendo Jesús? Que estas personas, y de hecho puedes leerlo en Mateo capítulo 6, que estas personas hacían tal escándalo, hacían tal ruido cuando depositaban sus monedas, que pues era fácil deducir que estaban depositando grandes cantidades. Ahora, pregúntate por un momento, ¿con qué fin una persona hace gran escándalo y pregona las grandes cantidades que ofrenda? Seguramente has visto a alguien hacer esto. ¿Cuál es el propósito? Pues obviamente para promocionarse a sí mismo, para exaltar su propia gloria, para ser alabada y admirada por los demás, para ser reconocido por los demás. Y pues, ¿qué mueve a una persona a ser reconocido por los demás? A que los demás lo admiren y digan grandes cosas de él. Pues su orgullo, su soberbia, su inseguridad y necesidad de que otros le digan cosas para inflar su orgullo, la necesidad del corazón de pedirles que todo gire en torno a ellos, que ellos deben ser el centro de atención. Y piensa un momento lo triste y vano que es vivir de esta manera. ¿Alguna vez has conocido a una persona que quiere ser el centro de atención siempre? Quizá en los niños es más evidente esto, pero también hay adultos que siempre quieren ser el centro de atención. No, los niños pueden ir a una fiesta, la fiesta no es de él, pero ese niño quiere los regalos, quiere ser el primero que le pegue a la piñata, quiere esto, quiere aquello, hace un show y a veces pone incluso en peligro de arruinar la fiesta completa, ¿no? Porque él quiere ser el centro de atención. Hay adultos que también tienen esta actitud porque es la tendencia del humano caído, hermanos, y entonces viven una vida miserable. Si ellos no son el centro de atención, nadie los quiere, es que no me importas, es que mis necesidades no valen nada para ti, es que nadie valora lo que hago, etcétera, etcétera, y viven en una vida completamente miserable. Hermano, entonces estas personas intentan llegar a cumplir ese deseo de su corazón de ser el centro de atención, pues por medio de dar ofrendas y hacérselo saber a los demás. Pero ¿qué tanto dura esa satisfacción? Los 10 segundos que te tardas en depositar, o quizá un minuto si eres muy lento. ¿Y después qué? Diste tu ofrenda, te vieron los demás, reconocen que tienes dinero, que eres dadivoso. ¿Y después qué? Ahí se acabó la satisfacción de hacer que todo gire a tu alrededor. Y deja tú, después viene alguien que da más dinero y entonces quedaste opacado. O después esa persona se da cuenta que nadie se fijó en lo que hizo y su satisfacción se desvanece por completo. Hermanos, los ricos eran víctimas de esta religiosidad que habían inventado los escribas y los fariseos, porque iban tras algo buscando satisfacción para sus almas donde no la iban a encontrar. Piensa un momento, cuando tú pecas, cuando tú fracasas, cuando te sientes desesperado, que tu vida no tiene sentido,
que todo lo haces mal, que tu vida ha sido un gran fracaso. Después pones tus ojos en Jesús y encuentras que eres perdonado, eres valioso, eres especial. Dios te ha lavado y purificado, eres amado, aceptado en Él. Y hermano, encuentras confort, encuentras consuelo en los brazos y en la gracia transformadora del Señor. Pero estas personas no tenían su riqueza en Jesús, tenían su riqueza en sus propios méritos. ¿Cuál era su consuelo en tiempos de angustia, de incertidumbre? Su dinero. Y después, ¿dónde estaba su roca, su consuelo, su salvador? ¿Qué era su salvación? Su dinero. Algo tan vacío, algo tan vano que lo tienes hoy y que mañana ya no está. Cuando un cristiano verdadero experimenta dolores profundos, pérdidas muy, muy dolorosas, tiene su consuelo en Jesús. Pero estos ricos, ¿en dónde iban a encontrar consuelo? En la vanidad de sus posesiones. Hermanos, entonces, ve lo grande que es el desperdicio que están haciendo de su vida, de su devoción, de su confianza, en ponerla en cosas que no pueden darles lo que Cristo da. Hermanos, eran víctimas porque vivían una vida religiosa completamente vana e inútil. Muchas veces veo personas que van a la iglesia, pero no conocen al Señor. No disfrutan una intimidad personal con el Señor. El Señor no es su deleite, ni es su refugio, ni es su consuelo, ni es su esperanza, ni es su paz, ni es su gozo. Su gozo está en cosas tan pequeñas como el hecho de dar una buena cantidad de ofrendas y que los demás los vean. Así que detente un minuto y piensa, ¿has caído tú víctima del cristianismo, de los escribas y fariseos? Si estás buscando tu felicidad, tu paz, tu consuelo en cosas de este mundo, en cosas que tienen que ver contigo y tus propios méritos, en lo buen cristiano que puedes ser, en la buena reputación que puedes llegar a conseguir, en las grandes cantidades de dinero o de bienes que puedes tener. ¿Sabes? Esta semana estaba estudiando Eclesiastés y hay algo muy interesante que nunca había notado, pero Salomón dice que el hombre trabaje y disfrute de sus bienes y de su trabajo es un don de Dios. Porque hay personas que se afanan en su trabajo y no descansan e incluso cuando duermen siguen afanadas en su trabajo sin saber que un día morirán y nunca disfrutaron de sus bienes y ni siquiera tienen una descendencia a quien pueda ser heredado lo que tienen. Entonces Salomón dice, he encontrado que disfrutar del trabajo y de los bienes es un don de Dios. Pero estas personas ni eso pueden disfrutar porque han hecho a Dios a un lado. Hermanos, los ricos eran víctimas de este sistema religioso de los fariseos y de los escribas, no nada más porque vivían de esta apariencia vana de bondad, también porque ellos daban de lo que les sobraba. Mira bien cómo hace Jesús la comparación. Estas personas sí daban grandes cantidades, pero eran cantidades que no representaban un verdadero sacrificio. Y si te pones a pensar un momento, hermano, esta actitud de la gente rica de dar lo que les sobra como ofrenda es
una ilustración de la actitud que mucha gente tiene, no nada más respecto a las riquezas, sino a nuestro tiempo, a nuestras habilidades, a nuestros bienes de cualquier tipo, a nuestras capacidades, a nuestros dones y talentos, de que solo le damos a Dios lo que nos sobra. Hay gente que dice, pues te ayudo si no tengo nada que hacer ese día. Voy a ir a evangelizar si ando de buenas. Voy a ofrecerme en la iglesia a servir, pero nada más cuando tenga bastante tiempo libre. Si la iglesia y las responsabilidades me empiezan a sentir un poquito presionado, entonces ya no lo hago. Porque yo solamente le doy a Dios lo que me sobra. Primero es mi trabajo, primero es mi vida social, primero es mi tiempo para ir al fútbol, para ir a fiestas, para estar con mi familia. Y si me sobra un poco de tiempo o ganas o energía, entonces sirvo a Dios y hago su voluntad. Por un lado, tú puedes pensar que estas personas pues viven un cristianismo cómodo, ¿no? Nunca están cargados por las almas de los perdidos, nunca están dolidos o interesados en el crecimiento espiritual de sus hermanos en la iglesia. Más que ayudar, critican, se quejan, ven como la iglesia como que tiene que servir a estas personas. Y puedes pensar, bueno, esos viven un cristianismo cómodo. Pero ¿sabes qué? Darle a Dios lo que te sobra nada más, en realidad resulta ser bastante costoso, hermano. Porque una persona que le da a Dios únicamente lo que le sobra, nunca va a experimentar una relación ferviente, íntima con el Señor. Sabes, el Señor nos creó para darle gloria y para disfrutar de Él para siempre. Si tú le das a Dios únicamente lo que te sobra, no vas a poder conocer y disfrutar a Dios. El matrimonio es una ilustración de nuestra relación con Dios. Tú no puedes tener un matrimonio sano, fuerte, en el cual te deleites con tu pareja, si tú solo le das a esa persona lo que te sobra. El tiempo que te sobra, el dinero que te sobra, nada más cuando tienes ganas, esa relación no va a funcionar, no, ni siquiera vas a conocer a tu pareja de una manera sana, de una manera verdaderamente íntima. Tienes que dedicar todo tu ser a la otra persona. Y si tú vives un cristianismo que solamente da lo que le sobra, difícilmente vas a disfrutar al Dios que te creó. Entonces puede ser que disfrutes de tu tiempo para ti, tus esfuerzos nada más para ti, de estar descansado, nunca tener que desvelarte o cansarte o pasar sed o pasar vergüenzas para la gloria de Dios. Quizá no tienes que sufrir de esa manera, pero sabes que tampoco hay recompensa para eso. Tampoco hay recompensa para eso. Una persona que le da sus obras al Señor nunca va a disfrutar a Dios de manera intensa. Piensa en un momento. ¿Eres tú ese tipo de cristiano que escucha cómo Dios usa a otros hermanos? ¿Cómo Dios ha contestado sus oraciones? ¿Cómo Dios ha transformado la vida, el corazón de hermanos? Y a ti nunca te usa. Tus oraciones nunca son contestadas. Ves a los hermanos hablar con pasión y con devoción del Señor, pero tú eres indiferente y tibio y se te hace raro lo que dicen. Ves hermanos a crecer en su vida espiritual, pero tú sigues luchando con los mismos pecados año tras año. Tu vida espiritual está estancada. ¿Sabes cuál es el problema? Que vives dándole a Dios lo que te sobra. Y eso no sirve. Eso no sirve. Es un fruto de ser víctima de este cristianismo falso,
de los escribas y de los fariseos. Eso no es un cristianismo verdadero. Esa no es una relación verdadera con el Señor. El Señor no anda mendigando las migajas de nuestro amor o de nuestro tiempo. O le damos las primicias de nuestra vida, o no le damos nada sino lo que nos sobra. ¿Qué tipo de cristiano eres? ¿O qué tipo de cristiano quieres ser? ¿El que está íntimamente empeñado y esforzándose por darle lo primero a Dios? ¿O constantemente está desplazando a Dios al segundo lugar? Ahora, hermanos, por un lado están los ricos, pero por el otro lado está esta viuda. Y entonces, esta viuda no es la heroína de la historia. Esta viuda no es el gran ejemplo de cómo hay que ofrendar. Es una víctima engañada por las mentiras de los fariseos y de los escribas, por la falsa promesa de este legalismo judío de que si ella ofrenda todo lo que tiene, al punto de quedarse sin nada, Dios se lo va a recompensar. Hermanos, esta viuda había sido devorada por estos falsos maestros. La despojaron de todo lo que tenía. Bueno, ella no es un modelo, hermanos, de la generosidad. Jesús estaba utilizando esta escena para evidenciar lo que causa el cristianismo legalista de los escribas y de los fariseos. Era esta mujer una víctima de una manipulación inmisericordia, despiadada. Hermanos, porque la Biblia nunca nos obliga a despojarnos de nuestros bienes al punto tal que no podamos suplir ni nuestras necesidades más esenciales con el fin de alcanzar el favor de Dios. No es así. Hermanos, sí, esta mujer ofrendó mucho en proporción a lo que tenía, pero difícilmente esto es agradable a los ojos de Dios. Porque esta mujer no estaba ofrendando basado en la generosidad y el amor. Estaba ofrendando buscando comprar a Dios. ¿Cómo va a comprar a Dios con un par de moneditas? Cuando nosotros ofrendamos, no estamos tratando de ser mártires y decirle a Dios, mira cuánto sufro por ofrendarte. Este no es el propósito de la ofrenda. Esta mujer la habían engañado y manipulado al punto tal que había perdido todo con una falsa promesa. Hermanos, Dios se agrada de la generosidad de las personas porque Dios es un Dios generoso. Pero ofrendarle a Dios, ofrendar nuestro dinero para que Dios nos dé más, esa no es generosidad. Ofrendar para que Dios nos acepte no es generosidad. Ofrendar para que Dios conteste nuestras oraciones no es generosidad. Y ofrendar para que los demás te vean y te admiren, obviamente no es generosidad. Hermanos, entonces, ¿qué es realmente la ofrenda? Y lo podemos ver ahí en Filipenses 4:8. Dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. La ofrenda es un medio para suplir las necesidades de los demás. Bueno, la viuda no estaba haciendo esto. Lo que ella dio sin duda era para alcanzar a alguien a comer, aunque era muy poco dinero, alguien podía comer de eso. ¿Y quién mejor que ella si no tenía nada ni a nadie? Ella no tenía que dar algo que pues no tenía. No estaba obligada a dar algo al punto tal de tener que morirse de hambre o mendigar.
Nuestras ofrendas deben ser para suplir las necesidades de los demás. Pero eso no quiere decir que tú no te quedes o que tú te quedes sin siquiera comer por los otros. A veces, sí, nosotros podemos renunciar a ciertos lujos que nos podemos dar, porque no son necesidades básicas o esenciales. Pero llegar a este punto de la viuda no es el propósito de la ofrenda. La ofrenda también debe ser una demostración de amor. Mira, 1 Corintios 13:3. Y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Hermanos, si esta viuda hubiera dado sus moneditas con amor, es seguro que el Señor lo hubiera resaltado, así como resaltó el amor con el que María ungió los pies del Señor. Pero esta no era una ofrenda dada, nacida del amor de esta viuda. Era una ofrenda movida por la manipulación y el egoísmo legalista de los escribas y los fariseos. Y finalmente, hermanos, y es un versículo que muchas veces repetimos aquí, pero de tanto repetirlo a veces no lo meditamos. 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Cómo esta mujer iba a ser un dador alegre si al dar eso se quedaba completamente desamparada? Hermanos, la ofrenda no es con el fin de volvernos mendigos y miserables. La ofrenda es un acto de gratitud por la bondad a Dios. No es una ordenanza impuesta para quedarnos en la miseria. Si tú te fijas, los ricos eran voluntarios al dar, no lo daban con tristeza. Seguramente las grandes cantidades de dinero podían ser usadas para cubrir las necesidades de los pobres, pero no lo hacían con amor. O al menos no era amor ni para Dios ni para el prójimo. Era con amor para su propio yo. Así que ambos son malos ejemplos de qué es realmente la ofrenda. Hermanos, y la ofrenda es una ilustración de la generosidad de Dios. Dios nos manda a ofrendar porque Dios es generoso y por medio de la ofrenda nosotros reflejamos su generosidad. Y también es una forma de reconocer que Dios ha suplido nuestras necesidades. Hermanos, esta mujer fue manipulada. Los fariseos devoraron los bienes de esta mujer porque se complacían en un cristianismo legalista, vacío, que no honraba a Dios, sino que honraba el yo, honraba la misma reputación falsa de estos maestros de mentira. Hermano, tú no tienes que ofrendar para que el Señor te acepte. El Señor dio a su propio Hijo para ser rechazado a fin de que tú seas aceptado. Tú no tienes que ser despojado para que el Señor te ame. El Señor se despojó a sí mismo por amor. No puedes hacer de las riquezas de este mundo tu riqueza. La riqueza del verdadero cristiano es Jesús mismo y la herencia de vida eterna. Esa es la riqueza que tienen los cristianos y esa riqueza es su consuelo, su gozo, su esperanza, su ánimo
y el combustible por medio del cual siguen luchando contra la carne, contra su pecado, contra las mentiras de Satanás y contra las mentiras de este mundo. Oh hermano, no caigas en el error de cristianismo de los fariseos y de los escribas. Tú no puedes comprar el favor de Dios, no es necesario comprarlo. Hermano, Dios te hace libre para que des con gratitud. Dios te hace libre para que reconozcas por medio de quién viene todo lo que tienes. Hermanos, examinemos nuestros corazones y pensemos si estamos cayendo en este error o vivimos el cristianismo verdadero. Vamos a orar para terminar. Dios, te damos gracias por tu palabra. Señor, haznos libres de los engaños de la carne, de los engaños de nuestro legalismo, Señor, y la vanidad de poner nuestra esperanza en cosas de este mundo. Ten misericordia de nosotros, Dios, enséñanos y guíanos para vivir según tu verdad. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.